Bien, vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes, que es el tema de la energía en nuestro país y, por supuesto, de la producción petrolera. Estamos con Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Y yo quiero agradecerle por estar aquí, Roberto. Gusto estar aquí nuevamente a los tiempos. Sí, a los tiempos. Y bueno, hay un anuncio importante que hizo la portavoz del gobierno del presidente, Carolina Jaramillo, hace unos días, y es que el gobierno se proyecta este estiaje sin apagones. Mencionaba que el servicio de energía eléctrica está garantizado en el país y que esta garantía se basa en dos asuntos. Uno es el plan de desarrollo para enfrentar el estiaje o la sequía, y otro, las acciones estratégicas que están tomadas para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión. La portavoz del gobierno explicaba que este año se incorporaron 979.5 megavatios de energía firme, energía que no depende del clima, al Sistema Nacional de Transmisión, y que para el 2026 el gobierno prevé la inclusión de 403 megawatts, para el 2027 600 adicionales. Todo esto suma un total acumulado de 1982. Asegurada la energía a corto plazo, ha dicho, también trabajamos en la calidad del sistema de transmisión, algo que ningún otro gobierno lo hizo antes. Y bueno, mencionaba que esto permitirá tener soberanía energética, mejorar la calidad de servicio y tener conexión o interconexión con el Perú. Ella mostraba dos gráficos para evidenciar la planificación y mencionaba que hay un potencial identificado en proyectos de 13.132 megawatts y todavía un potencial por explorar que alcanza los 36.200 megawatts. Jaramillo aseguró que debido a las acciones estratégicas y planificadas del gobierno, hoy nos permiten decir que tenemos energía eléctrica garantizada en el Ecuador, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Bueno, hay cómo creerle a la portavoz del gobierno. Roberto, ¿cómo vemos si es que, por otro lado, vemos que la situación por ejemplo, de esta empresa que contrató el gobierno y que parece que nos vio la cara, o le vio la cara al gobierno, esta empresa Progeni, que, bueno, querían terminar unilateralmente este contrato, fueron a arbitraje, el árbitro de emergencia no les permitió, y eso está ahí? Eso está ahí y está contabilizado dentro de los 979 megas. Es decir, algo que no está todavía concluido ni que se puede contar en firme, que ese es parte del problema que desde mi punto de vista tienen las previsiones del gobierno de cara a disponer de energía durante el periodo de estiaje que inicia en septiembre. De manera tal de que, eso por un lado, yo creo que sin duda favorece el hecho de que el estiaje en 2025 no ha sido tan riguroso como en 2024. Entonces apuntamos a tener reservas y embalses que están en mejores condiciones respecto a su volumen de cara a esta eventualidad. Pero por otra parte sí preocupa que de este total que se haya mencionado de los 979 megavatios, el 59% de ese total todavía no está entregado, incluido lo de Progen, que son 151 megavatios, que se alega que a través de un arbitraje se va a llegar a un acuerdo que permita terminar las obras de interconexión de la planta con la línea de alta tensión para empezar a prestar el servicio. Pero eso no está asegurado porque finalmente el ministerio ha tomado la decisión de declarar la terminación unilateral del contrato y convocar un arbitraje de emergencia para ver si se encuentra una solución. Más allá de que el otro proyecto contratado en agosto del año pasado de Austral, de 91 megavatios, que le denominan Esmeraldas 3, también está con problemas, lo sabemos perfectamente bien, por algunas unidades que funcionan a 50 hercios cuando deberían funcionar a 60 hercios para que sean compatibles con la línea de alta tensión, con el sistema americano que usa Ecuador y no el sistema europeo. Entonces hay ese tipo de problemas. Están lanzando un concurso para 261 megavatios, que eso lo tuvieron originalmente previsto para enero, pero como en enero se cayó ese proceso que se adjudicó a la empresa mexicana Whirling, usted recordará. Así es. Finalmente, pues eso también ha quedado pendiente. Recién lo están retomando en estos días de finales de junio, y la pregunta es cuán rápido van a poder tener disponible esa energía en el caso de que estemos en una situación un tanto emergente. Y concluyo. En medio de todo hay un factor favorable.
como ya la vez pasada hubo cortes de 10, 12, 14 horas, mucho del parque industrial ecuatoriano ha tenido que prepararse comprando grupos electrógenos para efectos de hacer frente a la contingencia. Entonces, ahí hay una capacidad de generación que ciertamente será muy útil de cara a enfrentar un eventual estiaje a partir de septiembre. Así que las cosas han venido caminando así. Se acaba de expedir también el decreto 32, que da un primer paso con respecto a avanzar en cuanto tiene que ver con la reforma energética. Pensamos que tiene algunos elementos positivos. Finalmente desarrolla, por la vía de reformas al reglamento general, a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, e igualmente reforma el reglamento de operaciones de gas natural. Entonces por ahí hay una señal también de que se quieren ganar tiempo y generar condiciones que sean más propicias a que tengamos mayor capacidad de generación, pero también de transmisión y distribución. Hay mecanismos específicos que están previstos en estas reformas reglamentarias que estoy haciendo mención, que van a permitir hacia futuro inversión privada en estos segmentos que todavía no han abierto los espacios necesarios para la participación privada, pero eso está cambiando. Bueno, podemos decir que se han dado pasos positivos, pero lamentablemente podrían no ser suficientes de cara a este estiaje, Roberto. Hay que lucharla realmente, y yo no quiero ser pesimista. Finalmente ningún ecuatoriano de bien quiere volver a atravesar la situación que atravesamos en septiembre pasado, pero recordar también que nosotros estuvimos con problemas de estiaje en abril del año pasado, que no hemos tenido en el abril de 2025, y eso es una señal que está lloviendo más, y eso podría darnos un colchón que se está necesitando. Usted recordará que hace apenas 2 meses SENACE habló de un déficit de cara al estiaje que estaría en el orden de 470 megavatios. Ese es, yo diría, esa es la potencia que actualmente estamos, cuando hay oportunidad y necesidad, importando de Colombia, más o menos, ¿no? Pero es evidente que en paralelo hay que tomar otras acciones. Por ejemplo, adjudicar el contrato para la construcción de la línea de alta transmisión en Perú. Las ofertas fueron presentadas en septiembre del año pasado. Estamos en julio de 2025. Entonces, evidentemente, uno se pregunta por qué eso no se mueve. Inclusive la obra tiene financiamiento del CAF y fondos del Banco Europeo. Una obra que va a costar como unos 270 millones de dólares, pero hay que empezarla ya, porque esa es una línea de 500 kilovoltios que a la postre puede permitir tener intercambios hasta de 600 megavatios de ida y vuelta, y como nuestro régimen estacional es distinto al del Perú, resulta que, por ejemplo, ellos nos pueden suministrar energía en volúmenes importantes, mientras nosotros estamos justamente en el periodo de estiaje. O sea, no hay que dejar dormir ese proyecto, hay que impulsarlo, porque es fundamental para la seguridad energética del país hacia el futuro. Bueno, importante sobre el tema energía. Hablemos de otro tema, que es el petrolero, porque la producción petrolera cae 5.6% en el país, según el último reporte de Petroecuador. Entre enero y abril de este año, la empresa estatal registró una producción promedio de 372.520 barriles al día, una cifra que representa una disminución del 5.6% si comparamos con el mismo periodo del año anterior. Además, el volumen actual se mantiene muy por debajo de los niveles prepandemia, de acuerdo con datos del Banco Central. En 2019, por ejemplo, la producción nacional promediaba 531.000 barriles por día. Esto sumado a una situación crítica de Petroecuador, que está en crisis, también la baja producción petrolera, por ejemplo, cambios de gerentes en Petroecuador. Sí. La empresa pública tiene desde mayo un nuevo gerente, que es Leonard Burns. Es el sexto en ocupar este cargo y en los últimos 17 meses, solamente desde que el presidente Noboa asumió la presidencia en noviembre. Es decir, la gerencia de la compañía ha ido cambiando en promedio cada 3 meses, una inestabilidad que quizás se refleja en esta crisis, ¿no? Y adicional a esto tenemos problemas en la refinación,
todo el transporte además amenazado por todos los temas que sabemos que han pasado. ¿Qué podemos decir del tema petrolero, Roberto? Bueno, hay muchas cosas que decir. Quisiera empezar diciendo sí, que como consecuencia de esta inestabilidad institucional en Petroecuador, muchos contratos o renovación de los mismos en los bloques petroleros en donde Petroecuador está presente y desde luego necesita el soporte de empresas operadoras que la asistan, pues son contratos que han quedado atrás, que no se han renovado oportunamente. Yo vi un listado que se presentó en agosto del año pasado, en donde aparecían, si mal no recuerdo, 7 contratos pendientes en Petroecuador y otro tanto por parte del Ministerio de Energía y Minas, porque esto hay que recordar, que hay unos campos que están en manos de la empresa estatal, otros campos en manos del Ministerio, cuyos procesos en cuanto a adjudicación de los operadores respectivos varía, ¿no? Entonces yo creo que en este momento hay la disposición como para que los campos que no está operando eficientemente Petroecuador, que son en total 22, y hay algunos que no lo está haciendo con suficiente eficiencia porque no tiene la capacidad de inversión, entonces esos campos tienen que ser devueltos al ministerio para que el ministerio los licite. Yo creo que esa debería ser la tendencia. En Ecuador se ha hecho muy poca recuperación secundaria hasta ahora, poquísimo. Poco nada, digámoslo en esos términos, y creo que ya es hora de empezar a invertir justamente para lograr recuperar reservas y tener un mejor horizonte en lo que tiene que ver con mayor producción. Creo que también es importante que Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas tengan sus propias campañas de exploración, que eso sea parte de la renegociación de los contratos en marcha. Creo que le decía que en un caso y en otro son no menos de 7, y creo que en el caso particular de Petroecuador son bastantes más, por distintos motivos, bastantes más, probablemente más del doble de lo que señalé. Entonces es evidente que hay que priorizarlo, pero en el caso de los contratos del Ministerio de Energía y Minas, esos tienen que pasar por el filtro del informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y si bien esos contratos están ya apareciendo en los PowerPoint respecto a la situación del sector desde agosto del año pasado, todavía el informe de sostenibilidad fiscal es otorgado por parte del Ministerio, que es parte de lo que corresponde trabajar para que este tipo de trámites no hagan imposible el objetivo de incrementar la producción, porque finalmente eso es lo que está sucediendo, porque es una prescripción legal que indica que en el caso de que estos contratos haya algún tipo de sacrificio fiscal, inevitablemente tienen que pasar por su visto bueno para los fines consiguientes. Bueno, es importante este tema petrolero y estamos con Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, con 2 temas importantes. Este último, del tema de la producción petrolera, que lamentablemente ha caído. Hay una nota de Covisa que quiero mencionarla porque me resulta, importante, alarmante, que quizás el Ecuador dejó de ser un país petrolero porque el aporte de los ingresos petroleros para financiar el presupuesto ha disminuido en los últimos 13 años. Miren, ponen un ejemplo, en 2011 era 5.552 millones que dejaba el Estado. 2014 ya eran 3.300, un poquito más. 2018, 2.110 millones. 2021, 1.922 millones. Y 2024 tan solo quedaron para el Estado 1.734 millones. ¿Esto refleja qué, Roberto? Leí esa cifra finalmente de que cada vez es mayor el impacto de los subsidios que otorgamos al diésel, a la gasolina, para efectos del transporte público, transporte interprovincial, urbano igualmente, y eso determina de que no tengamos los recursos suficientes como para entregarle al presupuesto del Estado para que atienda necesidades de inversión que las hay en el país a nivel nacional. El año pasado nosotros invertimos una fracción de los 1.700 millones de dólares que estuvieron presupuestados para tal propósito. Y desde luego Petroecuador no es una excepción, y frente a cantidades que en años anteriores han sido mucho más representativas, esto se viene cortando porque los márgenes de rentabilidad de la empresa estatal pues vienen sucediendo de tal modo. Pero eso no quiere que
decir que la situación no puede cambiar. Hay que apuntar hacia una racionalización de los subsidios para un poco tener la gestión que se tiene tanto en Colombia como en Perú, en donde se trabaja con precios reales y finalmente si eso tiene un impacto sobre la inflación, tiene que ser asumido por la población, pero no esto de que tenemos pérdidas que se van agrandando en términos del superávit que debería representar la industria petrolera para el Ecuador. Pero como le decía hace un momento, por otro tanto, no estamos invirtiendo en lo que tiene que ver con recuperación mejorada. Son muy pocos los pozos o los campos que están en ese plan de tener presupuestos para tal propósito. Es decir, campos antiguos que tienen que ser repotenciados de alguna manera para que tengan mayor rentabilidad. Y campos eventual nuevos dentro de bloques que ya están asignados y que necesitan ser perforados para encontrar reservas, pero que desgraciadamente hay dilaciones que obedecen al hecho de que esos sectores no tienen licenciamiento ambiental y que en ocasiones resulta necesario también renovar procesos de licencia ambiental que ya estaban concluidos y que a los que podría haberse hecho una fase extensiva y no esto pues de un borrón y cuenta nueva que quita tiempo, y frente a un escenario de disponer de estos campos de aquí a 12 meses toca esperar 24 meses. Claro, suena lógico. Ahora, Roberto, ¿qué pasa, por ejemplo, campos como el campo Sacha, que hace unos meses fue motivo de polémica porque se intentaba concesionar, se mencionaba que es la joya de la corona, pero luego la ministra Manzano decía es la corona oxidada? ¿Qué debería pasar con ese campo? Yo creo que lo van a tener que licitar en algún momento. Habría que ver en qué términos. La vez pasada pues se optaron por un consorcio que estaba integrado por Sinopec y como la ley lo permite, se podía hacer una adjudicación directa, sino que a veces no hay suficiente claridad en la normativa que se aplica para tal propósito y el reglamento que se aplica, desde mi punto de vista, no es suficientemente claro respecto a la participación del Estado en dicho beneficio. Entonces, frecuentemente se manejan cifras que no responden tanto a la realidad, porque dentro de esas cifras están incluidos impuestos que no se revelan como tales, porque hay impuestos a la renta, hay impuestos para la ley territorial de la Amazonía, de forma tal de que al no reconocerse el pago de esos impuestos, las cifras que se manejan en cuanto a lo que rinde el reglamento respectivo, respecto al cual hay que apelar para proceder a adjudicar el campo a una empresa de manera directa por tratarse de una empresa de carácter estatal, desde mi punto de vista, esa regulación no es suficientemente clara porque al final no refleja lo que verdaderamente la empresa le entrega al Estado ecuatoriano, porque ahí está considerado de por medio, por ejemplo, el impuesto a la renta, que también es significativo, o decía hace un momento los impuestos locales, que también tiene que ser considerado cuando uno está hablando de cuál es el porcentaje del total que rinde el campo, del que se está beneficiando como ingreso económico el Estado ecuatoriano, que es lo principal. No, si es que se da la licitación de eso, tendría que ser con toda la transparencia, ¿no? Para que la gente esté tranquila y no haya el problema y la polémica que se dio hace unos meses. Sí, hay que moverse en esa dirección, porque también hay interés en lo que tiene que ver con los bloques del Golfo de Guayaquil, de la costa ecuatoriana, que están siendo licitados y ha habido contactos con distintas firmas, empresas estatales, algunas del Golfo Pérsico, recientemente de Emiratos Árabes Unidos durante este fin de semana, para ver si hay interés y se quieren asociar con Petroecuador, porque para esto también está cobrando alguna vigencia la idea de que Ecuador debería tener para ciertos proyectos un socio que tenga la plena capacidad económica, operativa, para darle, en fin, el respaldo que necesita para obtener el éxito este tipo de procesos de exploración y explotación. No, temas importantes para concluir, Roberto. ¿Qué futuro le augura a ese tema de la producción petrolera en nuestro país? Yo creo que estamos cerca de entrar en un nuevo momento,
porque finalmente hay reservas, hay apetito de inversión, no solamente de las empresas que están establecidas aquí, sino de muchas otras empresas que están procurando llegar al país. Yo no dudo que en la próxima visita del presidente Noboa a China, que se va a reunir con su homólogo Xi Jinping, pues estos temas van a estar sobre la mesa, porque hay actores importantes que están presentes en la industria petrolera ecuatoriana, empresas tipo Sinopec, CCDC, CNSP, y, en fin, son empresas de primer nivel a nivel internacional que de una manera u otra pueden hacer presencia importante en el país y comprometerse, por ejemplo, en estos programas de exploración que cada vez se hacen más necesarios. Pero ahí el problema es que, como Ecuador, desde la época del correísmo, a partir de 2009, forzó al cambio de la modalidad de los contratos, de contratos de participación a contratos de participación de servicios, ¿no? O prestación de servicios. Evidentemente, ahí se perdió momento desde el punto de vista de que las empresas adjudicatarias con los contratos de prestación de servicios se limitan a mantener la producción, pero no hacen inversiones nuevas para nueva exploración, que es lo que va a marcar la diferencia en lo que tiene que ver con tener nuevos reservorios, yacimientos que permitan incrementar significativamente la producción petrolera del país. Ese es el camino que tenemos que transitar, pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Y el gobierno, yo lo entiendo, ¿no? Porque son metas aspiracionales. A inicios de este año presentó un plan de inversiones relacionado al sector hidrocarburífero, donde habló de que para final de año íbamos a estar en 580.000 barriles por día. Ya estamos promediando la mitad y seguimos en los mismos 472.000. Eso no va a ser posible este año, pero hay que trabajar para que el próximo año eso sí sea factible. Ojalá se dé y es la forma siendo un como país nosotros petrolero. tenemos que empezar a ver estas cosas sin necesidad de estar cayendo en una crítica que creo que no contribuye justamente a esto que le menciono, de encontrar un nuevo momento para el desarrollo de la industria petrolera del Ecuador. Importantes temas que hemos conversado hoy con Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias, Verónica, un placer.